Mi hijo me gritó delante de 25 personas durante la cena de Nochebuena. Mamá, si quieres seguir viviendo aquí, paga un alquiler como cualquier otro inquilino o vete. Lo que Iván no sabía era que este ático de casi 185 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, Madrid, donde con orgullo afirmaba vivir gracias a su brillante carrera como arquitecto, era mío. El Mercedes clase E plateado que aparcaba cada noche en el garaje era mío. La tarjeta de crédito con la que su esposa, Sofía, compraba bolsos de diseño en la calle Serrano era mía. Todo, absolutamente todo, era mío. Soy Elena Vargas. Tengo 64 años. Y esta es la historia de cómo mi silencio casi destruye a mi único hijo, y cómo romperlo lo salvó. El aroma a cordero asado llenaba cada rincón del ático. Llevaba trabajando desde las 6:00 de la mañana, preparando la tarta de manzana, los polvorones caseros y el puré de batata que a Iván le encantaban desde niño. 25 personas se acomodaban en el comedor. Primos, tíos, amigos de Iván, compañeros de trabajo de Sofía. La mesa relucía con la porcelana fina y las copas de cristal que reflejaban las luces del árbol de Navidad. Me movía de la cocina abierta al comedor, sirviendo, retirando platos, rellenando copas con un buen Ribera del Duero. Mi delantal estaba manchado de salsa, mi pelo recogido en un moño simple. Mis manos, arrugadas por la edad, temblaban ligeramente al sostener la pesada bandeja. Elena, siéntate un momento, me dijo mi prima Sara con esa sonrisa condescendiente que tan bien conocía. Ya has hecho suficiente. Estoy bien, respondí, forzando una sonrisa. Desde mi posición junto a la barra de la cocina abierta, podía ver todo el comedor. Iván estaba sentado a la cabeza de la mesa con su camisa de lino blanca y ese reloj de lujo que Sofía le había regalado el año pasado. Hablaba con su primo Alejandro sobre su último proyecto, un rascacielos corporativo cerca del Paseo de la Castellana. Este mes ha sido una locura, decía Iván, gesticulando con su copa de vino. El cliente nos presiona mucho con los plazos, pero bueno, el sueldo de un arquitecto senior en Madrid no está nada mal. Da para mantener este sitio, el coche y todo lo demás. Sofía, sentada a su lado, sonreía con satisfacción. Llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que el sueldo mensual de una enfermera. Sus uñas, perfectamente cuidadas, brillaban mientras acariciaba el brazo de Iván. Y aún así, añadió Sofía, alzando la voz ligeramente para que todos la oyeran, las facturas nunca paran. Esta casa, la decoración, mantener el estilo de vida. Nada en esta ciudad es gratis. Varias cabezas asintieron. Mi tío Jorge carraspeó. Tiene razón. Los alquileres por aquí son imposibles. Mínimo 4 o 5 mil euros al mes por un sitio decente. Exacto, dijo Iván, irguiéndose en su silla. Por eso siempre digo que hay que trabajar duro. Nadie te regala nada en esta ciudad. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí sirviendo el cordero. Nadie me miraba. Nadie se dio cuenta de la fuerza con la que agarraba la cuchara de servir. La conversación siguió girando en torno al dinero, al coste de la vida y a lo difícil que era llegar a fin de mes para gente que acababa de pedir la tercera botella de vino de 80 euros. Y entonces ocurrió. Iván se limpió la boca con la servilleta, tomó un sorbo de vino y me miró directamente. En sus ojos había algo que reconocí al instante, la misma determinación que tenía su padre, Antonio, al tomar decisiones importantes, pero esta vez, esa mirada no traía nada bueno. Mamá, dijo con un tono que cortó todas las conversaciones, ya que estamos hablando del tema de la casa. El comedor se quedó en silencio. 25 pares de ojos se volvieron hacia mí. He estado pensando, continuó, dejando su copa sobre la mesa con un golpe suave pero firme, que si quieres seguir viviendo aquí con nosotros, deberías contribuir con una parte del alquiler, como cualquier adulto que comparte un espacio. El tiempo se detuvo. Es lo justo, ¿no? Añadió, buscando la aprobación en los ojos de los demás. Todos somos adultos, y si te resulta difícil con tu pensión de viudedad, bueno, quizás sería mejor que buscaras algo más acorde a tus posibilidades. Sofía asintió, tomando un sorbo de vino. Hoy en día, todos tenemos que ser responsables de nuestros gastos, aunque seamos familia. De hecho, precisamente por ser familia, debemos ser honestos con estas cosas. Miré alrededor de la mesa.
Mi prima Sara evitó mi mirada. Mi tío Jorge tosió de nuevo y se centró en su plato. Un par de invitados asintieron levemente, como diciendo, «¿Tiene sentido?» Mi tía Patricia incluso murmuró, «Pues sí, a nuestra edad deberíamos ser más independientes». Nadie, ni una sola persona, alzó la voz para defenderme. Nadie dijo, «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre?» Nadie preguntó, «¿De verdad la vas a echar en Navidad?» El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Sentí como si 28 años de sacrificio, de noches en vela, de construir un patrimonio para que mi hijo tuviera un futuro, se evaporaran con el aire acondicionado del ático. Con cuidado, dejé la cuchara en la encimera, doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato intacto. Me levanté, sintiendo crujir mis rodillas. «Gracias por venir», dije, con una voz tan serena que me sorprendió a mí misma. «Probablemente esta será la última cena de Nochebuena que pase en esta casa». Iván parpadeó, confundido. «Mamá, no tienes que ser tan dramática. Solo estamos hablando de ser realistas con...» «Tienes razón, Iván», lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. «Es hora de ser realistas». Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo que llevaba a mi dormitorio. A mis espaldas oí murmullos incómodos, sillas que se arrastraban, alguien que intentaba reanudar la conversación con un «Bueno, ¿quién quiere postre?». Cerré la puerta de mi habitación. El sonido del pestillo fue suave, but en mi mente. Resonó como el final definitivo de todo un capítulo de mi vida. Mi mente viajó 30 años atrás. Me senté en el borde de la cama y miré la pequeña habitación que había sido mi refugio durante los últimos 3 años. Una cama individual, una cómoda antigua, 2 marcos de fotos en la mesita de noche. Cogí uno de ellos, Antonio y yo, el día que inauguramos nuestro primer edificio en Malasaña. Yo tenía 34 años. Llevaba un vestido de flores sencillo y el pelo recogido. Antonio sostenía las tijeras ceremoniales, listo para cortar la cinta. Detrás de nosotros, un modesto edificio de 4 plantas, nuestro primer sueño hecho realidad. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser una joven madre con un sueño a una viuda mantenida por su propio hijo? Dejad que os cuente la verdad que nadie en esa mesa conocía. Era 1989. Antonio y yo nos conocimos en un pequeño pueblo de la Castilla rural. Yo tenía 19 años. Trabajaba limpiando casas. Él era albañil. Tenía 22 años y las manos más trabajadoras que había visto jamás. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en la Costa Brava. Cuando nació Iván, vivíamos en un estudio de 28 metros cuadrados en un bloque obrero de Lavapiés en Madrid. Antonio trabajaba en la construcción 12 horas al día. Yo llevaba la contabilidad de pequeños negocios desde casa, con Iván durmiendo en una cuna a mi lado. Cada euro que ganábamos iba a una caja de metal escondida bajo la cama, sin lujos, sin vacaciones, solo trabajo, ahorro y un sueño. Comprar nuestra primera propiedad nos llevó 12 años. 12 años contando monedas, 12 años rechazando invitaciones a cenar con amigos porque ya habíamos comido. 12 años de ropa de segunda mano de la tienda de caridad. 12 años viendo a Iván crecer en ese diminuto estudio, durmiendo con nosotros hasta los 7 años porque no había espacio para otra cama. En 1995, finalmente compramos nuestro primer apartamento, de unos 42 metros cuadrados en Malasaña, por 45. 0 euros. Lo reformamos nosotros mismos. Antonio instaló la fontanería. Yo pinté las paredes. Iván, con 6 años, nos pasaba las herramientas. Se lo alquilamos a una pareja joven por 200 euros al mes. Ese dinero fue a otra caja de metal, y luego a otro apartamento. Y a otro. Antonio tenía un don. Podía mirar un edificio abandonado y visualizar exactamente cómo convertirlo en algo hermoso. Yo tenía otro don. Podía hacer que cada euro se multiplicara en el libro de contabilidad. En 2003 compramos nuestro 5º edificio. El abogado sugirió formar una sociedad para gestionar todo legalmente. Antonio pensó en los gorriones que siempre veía en los cables eléctricos de Malasaña. Pequeños pero incansables. Inmuebles Vargas, dijo, como nuestro apellido, pero con alas. Juntos superamos la crisis financiera de 2008 cuando otros vendían presas del pánico. Compramos estratégicamente. Edificios en nuevos ministerios, apartamentos en Chamberí, locales comerciales en la zona de Gran Vía.
Para 2015, Inmuebles Vargas S.L. tenía 47 propiedades en su cartera. Y entonces, un martes lluvioso de noviembre de 2017, Antonio se llevó la mano al pecho mientras revisaba unos planos en nuestra oficina. Elena, fue lo último que dijo antes de desplomarse. El hospital me informó de que fue un infarto masivo. No sufrió, dijo el médico, como si eso fuera a consolarme. De vuelta al presente, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una carpeta de cartón. Dentro había documentos que nadie en esta casa sabía que existían. Escrituras de constitución de Inmuebles Vargas S.L., accionariado, Elena Vargas, 85%. Director ejecutivo, Jaime Torres. Contratos de propiedad, ático en el barrio de Salamanca, calle Galileo 234. Propietario, Inmuebles Vargas S.L. Vehículo, Mercedes clase E, plateado. Matrícula 1234 KLM. Registrado a nombre de Inmuebles Vargas. Usuario autorizado temporal, Iván Vargas. Tarjeta de crédito adicional. Cuenta principal, Elena Vargas. Repasé las páginas lentamente. Cada documento era un recordatorio de lo que había construido y de lo que había permitido que mi hijo creyera que era suyo. Hace 3 años, Iván había terminado la carrera de arquitectura. Consiguió un trabajo en un estudio respetable. Su sueldo era de unos 100 euros al año. No estaba mal para un recién licenciado, pero no era suficiente para el estilo de vida que siempre había soñado. Un día, vino a visitarme a la oficina de Inmuebles Vargas. Yo mantenía un perfil bajo, trabajando desde una pequeña sala trasera, mientras Jaime se encargaba de las reuniones públicas como director general. «Mamá», dijo Iván, sentándose frente a mi escritorio, «quiero mudarme. He encontrado un apartamento en alquiler en el barrio de Salamanca, pero cuesta 0 euros al mes. Con mi sueldo, puedo hacerlo, pero voy a ir muy justo». Lo miré. Había heredado los ojos de Antonio, esa determinación, pero también una cierta ingenuidad juvenil que aún no conocía el verdadero precio de las cosas. Abrí el sistema interno de Inmuebles Vargas en el ordenador. «Tenemos un ático vacío en la calle Galileo», le dije. 185 metros cuadrados, reformado hace 2 años. Valor de mercado, 8. 500 euros al mes. Los ojos de Iván se abrieron como platos. «Mamá, eso está a años luz de mi presupuesto. Te lo alquilaré por 3. 500 euros, dije. Es un descuento interno, tarifa de familiar y empleado». Su rostro se iluminó. «Pero no te hace falta. Yo estoy bien en mi piso de Malasaña», mentí. En realidad, ese piso también era mío, pero él no lo sabía. Además, yo prefería vivir con sencillez. Él era joven. Merecía un buen lugar. Firmó el contrato esa misma semana. En el papel ponía: arrendatario, Iván Vargas. Arrendador, Inmuebles Vargas, S.L. Nunca preguntó quién estaba detrás de Inmuebles Vargas. 2 meses después, Sofía entró en su vida, una influencer de moda con 50.000 seguidores en Instagram. La veía publicar fotos del ático. Mi novio arquitecto tiene un gusto impecable para los espacios. Cuando se casaron, le di algo más. Una tarjeta de crédito adicional vinculada a mi cuenta principal. «Solo para emergencias», le dije. «Por si necesitáis algo importante». Algo importante se convirtió en cenas en restaurantes de alta gama. Las emergencias eran bolsos de 0 euros. Recibía los extractos cada mes y los pagaba en silencio. 600 euros por aquí. 1. 500 por allá. 3. 400 en un viaje a Marbella. Nunca dije nada. Y cuando Iván pidió usar uno de los coches de la empresa para presentarse mejor ante los clientes, Jaime firmó la autorización que yo aprobé desde mi pequeña oficina. «Es temporal», le dije a Jaime, «solo hasta que ahorre para comprarse su propio coche». 3 años después, lo temporal seguía siendo su Mercedes plateado. Saqué mi teléfono móvil. Eran las 23:47 de la noche de Navidad. Fuera, los fuegos artificiales de alguna fiesta privada iluminaban el cielo de Madrid. Marqué un número que tenía enmarcación rápida. «Jaime, soy Elena». «Elena, feliz Navidad. ¿Está todo bien?» Su voz sonaba preocupada. Jaime Torres había sido la mano derecha de Antonio, y tras su muerte, se convirtió en mi confidente y el único que sabía toda la verdad sobre mi papel en Inmuebles Vargas. «Necesito que prepares todos los documentos relacionados con Iván a primera hora de la mañana», dije, mirando las fotos en la pared. El contrato de arrendamiento, la autorización del vehículo, los extractos de la tarjeta adicional.
Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Elena? Completamente segura, respondí. Es hora de que mi hijo aprenda el verdadero significado de la palabra independencia que tanto le gusta usar. Saqué una maleta del armario. Una nube de polvo salió cuando la abrí. Todavía tenía las etiquetas de un viaje a Lisboa que Antonio y yo habíamos planeado antes de su muerte. Nunca lo hicimos. Empecé a doblar mi ropa. No tenía mucha. 3 blusas, 2 pantalones, un jersey, ropa interior, mis zapatos cómodos. Todo cabía perfectamente en media maleta. Me detuve frente al espejo del armario. Una mujer de 64 años me devolvía la mirada, pelo canoso recogido, arrugas alrededor de los ojos, manos marcadas por décadas de trabajo. Había pasado casi 40 años construyendo algo importante, y durante los últimos 3, había permitido que mi hijo pisoteara ese legado mientras yo servía la cena en silencio. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué le dejé creer esa mentira? Porque quería que fuera feliz. Porque quería que se sintiera exitoso, capaz, independiente. Porque pensé que si le daba todo, él sería agradecido por naturaleza. Me equivoqué. El amor silencioso que no pone límites no es amor. Es complicidad con el egoísmo. Cerré la maleta. El sonido de la cremallera fue definitivo. Cogí mi bolso, metí la cartera, el móvil, las llaves de mi otro piso, el de verdad, el que Iván nunca había visto. Abrí la puerta de mi habitación. El sonido de risas y música llegaba desde el comedor. Habían reanudado la fiesta. Probablemente pensaban que estaba llorando en mi cuarto, que mañana saldría arrepentida, pidiendo perdón por arruinarles la Navidad. Arrastré la maleta por el pasillo. Las ruedas sobre el parqué produjeron un chirrido que cortó la música como un cuchillo. La conversación cesó. 25 cabezas se giraron. Sofía fue la primera en hablar, con esa sonrisa condescendiente. Elena, no seas dramática. Nadie te está echando. Solo estamos teniendo una conversación de adultos sobre responsabilidades. La interrumpí. Tienes razón, Sofía. Es hora de que todos seamos adultos responsables. Iván se levantó de la mesa, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el vino. Mamá, ¿a dónde vas? No pretendía que te fueras hoy. Solo quería que entendieras. He entendido perfectamente. Dije con firmeza desde la puerta. He entendido que crees que esta casa es tuya, que el coche es tuyo, que todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo. Porque lo es, intervino Sofía, poniéndose en pie. Iván trabaja mucho, se levanta temprano, trabaja hasta tarde. Nadie le ha regalado nada. La miré directamente a los ojos. Había tanto que podría haber dicho. Podría haber revelado todo allí mismo, sacar los documentos de propiedad y tirárselos a la cara, pero no lo hice. Porque la mejor lección no viene de las palabras, viene de las consecuencias. Tienes razón, dije simplemente. Nadie regala nada. Hasta pronto. Abrí la puerta del ático. Iván dio un paso hacia mí. Mamá, al menos dime a dónde vas. Deja que te pida un taxi. No es necesario, respondí. Ya he pedido un coche. Pero al menos mándame un mensaje cuando llegues, solo para saber que estás bien. Lo miré a los ojos. Mi hijo, el niño que había llevado en brazos, el joven al que vi graduarse, el hombre que acababa de elegir el orgullo por encima del amor. Cuando considere necesario comunicarme, lo haré, dije en voz baja. Feliz Navidad, Iván. Cerré la puerta a mi espalda. El pasillo del edificio estaba en silencio, iluminado por frías luces LED. Arrastré mi maleta hacia el ascensor. No miré atrás, no lloré, solo respiré. Por primera vez en 3 años, respiré sin el peso de una mentira aplastándome el pecho. El ascensor descendió los 7 pisos en silencio. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el portero de noche levantó la vista, sorprendido. ¿Se va, señora Vargas? Tan tarde. Roberto, dije, recordando su nombre, aunque él probablemente creyera que yo era solo la madre de Iván, ¿me haría un favor? Cuando vengan a recoger el Mercedes plateado en los próximos días, el de la plaza número 7, permítales el acceso. Tienen autorización de la empresa. Roberto parpadeó, confundido, pero asintió. Como usted desee, señora. Fuera, un Lincoln Town Car negro me esperaba. No era un taxi. Era un coche de Inmuebles Vargas conducido por Miguel, uno de nuestros empleados de confianza. Buenas noches, señora Vargas, dijo, cogiendo mi maleta. ¿Al apartamento de Malasaña? Me acomodé en el asiento trasero.
La ciudad pasaba por la ventanilla, calles iluminadas, turistas paseando incluso en Navidad, tiendas cerradas con escaparates relucientes. Esta ciudad, mi ciudad, la había conquistado euro a euro, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, y en algún punto del camino me había vuelto invisible en mi propia historia. El coche giró hacia una calle residencial más tranquila de Malasaña, un marcado contraste con el bullicio del barrio de Salamanca. Allí era donde realmente vivía, un apartamento de 79 metros cuadrados en un edificio de 4 plantas sin portero, sin lujos. Miguel detuvo el coche frente al número 23. ¿Necesita ayuda con la maleta? No, gracias. Puedo arreglármelas. Subí las escaleras. No había ascensor para llegar al segundo piso. Abrí la puerta con mi llave. El apartamento olía a poco usado, a lugares que solo se abren de vez en cuando. Era mi refugio secreto, el lugar al que venía cuando necesitaba pensar, trabajar sin interrupciones o simplemente ser Elena Vargas, empresaria, en lugar de la madre mantenida por su hijo. Dejé la maleta junto a la puerta y me senté en el sofá. El silencio era absoluto. Ni música, ni risas, ni un hijo diciéndome que pagara o me fuera. Solo yo, y las decisiones que tendría que tomar al amanecer. Saqué mi teléfono móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Iván. Un mensaje de texto. Mamá, por favor, dime que estás bien. No quería que te fueras así. Solo era una conversación. Llámame. No respondí. En su lugar, abrí mi portátil y me conecté al sistema de Inmuebles Vargas. Hice clic en la carpeta. Activos asignados a Iván Vargas. Apareció la lista. Contrato de arrendamiento, calle Galileo 234. Vence el 31 de enero de 2024. Vehículo asignado. Mercedes 1234. KLM. Autorización temporal. Tarjeta de crédito adicional. Límite de 5. 0 euro vinculado a la cuenta principal. 3 clics. Eso fue todo lo que necesité para cambiar la vida de mi hijo. ¿Estaba siendo cruel? ¿Vengativa? No. Estaba siendo una madre que por fin entendía que el mayor acto de amor no es darlo todo, sino enseñar el valor de cada cosa. Cerré el portátil. Mañana hablaría con Jaime. Mañana, el proceso comenzaría. Esa noche, dormí mejor que en los últimos 3 años. La oficina de Inmuebles Vargas ocupaba la 3ª planta de un edificio modernista en el Paseo de la Castellana, justo entre 2 boutiques de lujo. Llegué a las 8:30 de la mañana del 27 de diciembre. La recepcionista, una joven llamada Laura, casi derrama su café al verme. Señora Vargas, no la esperábamos. Quiero decir, buenos días. Buenos días, Laura. ¿Está Jaime? Sí, llegó hace media hora. Está en su despacho. Caminé por el pasillo. En las paredes había fotografías de nuestros edificios más emblemáticos. En una de ellas, tomada 5 años antes durante la inauguración de un complejo de viviendas en Chamberí, aparecía Antonio con su casco de obra, sonriendo a la cámara. A su lado, ligeramente desenfocada, estaba yo. Nadie sabía quién era esa mujer. Para todos, era solo una empleada más. Llamé a la puerta de Jaime. Adelante. Jaime Torres, de unos 45 años, con sienes plateadas y siempre impecable, se levantó al verme. Elena, por favor, siéntate. No me senté de inmediato. Caminé hacia la ventana. Desde allí, podía ver toda la avenida. El tráfico matutino, los turistas con mapas, los oficinistas corriendo hacia el metro. ¿Has traído los documentos? Pregunté. Jaime abrió una carpeta de cartón sobre su escritorio. Todo está aquí. Pero antes de proceder necesito preguntar. ¿Estás absolutamente segura? Una vez que empecemos esto. Jaime, lo interrumpí, volviéndome hacia él. Antonio y yo construimos todo esto en silencio, con humildad. Nunca quisimos ser la familia rica que presume. Pero en algún punto, mi silencio dejó de ser humildad y se convirtió en una mentira. Una mentira que permitió a mi hijo hablarme como si fuera una carga. Lo sé, dijo en voz baja. Nunca estuve de acuerdo con mantenerlo en la ignorancia, pero respeté tu decisión. Fue mi error, admití, y es mi responsabilidad arreglarlo. Finalmente me senté. Jaime deslizó la carpeta hacia mí. La abrí. El primer documento era el contrato del ático firmado hacía 3 años, renovado automáticamente cada año. Cláusula 12. 3. El arrendador puede rescindir el contrato con 30 días de antelación si decide no renovar.
El segundo documento era la autorización del vehículo. Simple, directo. Inmuebles Vargas S.L. autoriza el uso temporal del vehículo Mercedes clase E. Matrícula 1234 KLM. A Iván Vargas para fines de representación de la empresa. La autorización puede ser revocada en cualquier momento. El tercero era el extracto de la tarjeta de crédito de los últimos 6 meses. Me temblaron las manos al ver los números. Restaurante de lujo en el barrio de Salamanca, 847 €. Louis Vuitton en la calle Serrano, 10, 0 €. Suite ejecutiva en el Four Seasons, 4, 0 €. Viaje a Ibiza, 6, 0 €. Muebles de diseño, 3, 800 €. La lista seguía, página tras página de gastos que sumaban casi 100.000 € en 6 meses. Mientras tanto, yo seguía usando el mismo abrigo azul marino de hacía 5 años. ¿Has traído también a Raquel?, pregunté, refiriéndome a nuestra abogada. Está esperando en la sala de conferencias. Raquel Molina, una mujer de 50 años con fama de ser implacable pero justa, había gestionado nuestros asuntos legales desde que Antonio murió. Cuando entré, su portátil ya estaba abierto, y varios códigos legales estaban marcados con notas adhesivas amarillas. Elena, dijo, estrechándome la mano. Jaime me ha puesto al día. Siento mucho lo que ha pasado. No necesito condolencias, respondí, sentándome. Necesito soluciones legales. Raquel asintió, apreciando mi claridad. Muy bien. Tenemos 3 activos de los que tu hijo disfruta actualmente: la residencia, el vehículo y la tarjeta de crédito. Veamos las opciones para cada caso, dijo Raquel. Abrió una presentación en su portátil y giró la pantalla hacia mí. Propiedad. Ático en el barrio de Salamanca. El contrato está a punto de vencer el 31 de enero, explicó. Legalmente, tienes derecho a no renovarlo. Solo necesitas enviar una notificación formal con 30 días de antelación, que sería hoy, 27 de diciembre. Si se niega a irse, entonces iniciamos un proceso de desahucio. Pero sinceramente, Elena, no creo que sea necesario. Cuando reciba la notificación de una empresa de gestión de propiedades, no de su madre, la reacción será diferente. ¿Y si intenta averiguar quién es el propietario? Raquel sonrió ligeramente. Inmuebles Vargas S.L. es una sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no son públicos. Tendría que solicitar información formal al registro, lo que lleva tiempo, y para entonces, los 30 días habrán pasado. Vehículo. Mercedes clase E. Esto es más sencillo, continuó. Es propiedad de la empresa. Él solo tiene una autorización temporal de uso. Podemos revocar la autorización inmediatamente y solicitar su devolución. ¿Cómo se hace eso? Enviamos una comunicación formal, solicitando la devolución del vehículo en un plazo máximo de 48 horas. Si no cumple, enviamos a un empleado de la empresa con una grúa y las llaves de repuesto. Hazlo, dije sin dudar. Tarjeta de crédito adicional. Esto es lo más simple, dijo Raquel. Es una tarjeta adicional vinculada a tu cuenta personal. Puedes cancelarla con una sola llamada. Efecto inmediato. Miré los 3 documentos frente a mí. Mi hijo recibiría 3 golpes en cuestión de días. Perdería su casa, su coche y su acceso ilimitado al dinero. ¿No es demasiado duro?, preguntó Jaime en voz baja. ¿Podemos hacerlo gradualmente? Primero la tarjeta, luego el coche, y después... No, interrumpí. Gradual sería cruel. Sería como cortarle un dedo cada día en lugar de arrancar la tirita de una vez. Necesita sentir todo el impacto para entender la magnitud de su error. Raquel me miró con algo parecido al respeto. Eres más fuerte de lo que pensaba. No soy fuerte, respondí. Soy una madre que estuvo ciega durante 3 años y que por fin ha decidido abrir los ojos. Pasamos las 2 horas siguientes redactando los documentos. 1. Carta de no renovación de contrato. Estimado señor Iván Vargas, Inmuebles Vargas S.L., en su calidad de arrendador de la propiedad cita en la calle Galileo 234, barrio de Salamanca, le notifica por la presente que el contrato de arrendamiento que expira el 31 de enero de 2024 no será renovado. De acuerdo con la Ley de Vivienda, dispone del plazo indicado para desalojar la propiedad en las mismas condiciones en que le fue entregada. Atentamente, Jaime Torres, director ejecutivo, Inmuebles Vargas, SL2, solicitud de devolución de vehículo. Estimado señor Iván Vargas, el motivo de esta carta es informarle de que la autorización temporal para el uso del vehículo Mercedes clase E
matrícula 1234 KLM, propiedad de Inmuebles Vargas SL, queda revocada a fecha de hoy. Solicitamos la devolución del vehículo en un plazo máximo de 48 horas en nuestras instalaciones del Paseo de la Castellana, 89. En caso de incumplimiento, procederemos a recuperar el activo por los medios legales correspondientes. Atentamente, Departamento de Activos, Inmuebles Vargas SL3. Cancelación de tarjeta de crédito. Esto solo requería una llamada al banco. Raquel marcó en manos libres. Banco Santander, Departamento de Tarjetas. Le atiende Laura. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, dijo Raquel. Llamo en nombre de la señora Elena Vargas, titular de la cuenta terminada en 823. Necesitamos cancelar una tarjeta adicional. Por supuesto. ¿A nombre de quién está? Iván Vargas. Un momento, por favor. Sí, aquí está. ¿Desea la cancelación inmediata o programada? Raquel me miró. Asentí. ¿Inmediata? Respondió. Perfecto. La tarjeta quedará bloqueada en aproximadamente 2 horas. ¿Algo más? Sí, añadí, acercándome al teléfono. Me gustaría recibir un informe detallado de gastos de los últimos 12 meses, por favor. Por supuesto, señora Vargas. Se lo enviaremos por correo electrónico durante el día. Colgamos. Raquel cerró su portátil. Eso es todo. Los documentos se enviarán hoy por burofax y correo electrónico. La tarjeta se cancelará antes del mediodía. ¿Y el coche? ¿Cuándo quieres que lo recojamos? Mañana, respondí. Dale tiempo a que lea la carta primero, para que entienda que esto va en serio. Jaime se reclinó en su asiento. ¿Y tú? ¿Dónde estarás cuando todo esto explote? En mi apartamento, dije. No pienso esconderme. Si Iván me busca, sabe dónde está la oficina, pero no le pondré nada fácil. ¿Y si va a la prensa? Preguntó Raquel. Madre millonaria hecha a su hijo. Sería un titular jugoso. Que lo haga, respondí. Tengo 28 años de documentos que demuestran exactamente cómo construí este patrimonio. Y tengo 6 meses de extractos bancarios que demuestran cómo él y su mujer lo usaron como si fuera un cajero automático personal. Me levanté. Mis rodillas crujieron ligeramente. 64 años. A veces los sentía todos en mis huesos. Gracias a ambos. Sé que esto es incómodo. Elena, dijo Jaime poniéndose en pie, Antonio estaría orgulloso de ti. Siempre decía que el verdadero amor pone límites. Ojalá le hubiera escuchado antes. Sentí un nudo en la garganta. Ojalá, susurré. Salí de la oficina a las 11:30 de la mañana. El sol de invierno brillaba sobre el Paseo de la Castellana. Los turistas se hacían fotos frente a la Catedral de la Almudena. Una pareja discutía sobre qué restaurante elegir para comer. La vida seguía. Me detuve frente al escaparate de Louis Vuitton. En el maniquí central había un bolso que reconocí de los extractos. 7. César euros. Sofía lo había comprado en octubre y lo había exhibido en Instagram con el pie de foto. Cuando tu marido te mima. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de Iván. Mamá, buenos días. ¿Dónde estás? Pasé por el piso de Malasaña que creía que era tuyo, pero el portero dice que vive una pareja joven. ¿Puedes llamarme? Estoy preocupado. Guardé el teléfono sin responder. Caminé hacia una pequeña cafetería en Chamberí, de esos lugares que no tienen Instagram. Solo buen café y bocadillos honestos. Pedí un cortado y un bollo. El total, 6 euros. Sofía probablemente se gastaba eso en una sola uña en el salón de manicura. Mi teléfono sonó. Era Jaime. Los correos han sido enviados, dijo. Iván debería recibirlos en cualquier momento. Elena, ¿estás realmente bien? Sí, respondí, mirando por la ventana de la cafetería. Por primera vez en 3 años, estoy bien. Colgué y di un sorbo al café caliente. Fuerte, sin adornos, como la verdad que estaba a punto de golpear a mi hijo. Día 1, 28 de diciembre, 9:15 de la mañana. Iván abrió su portátil en la mesa del comedor del ático. Sofía aún dormía. Habían estado hasta las 3:00 de la madrugada, discutiendo sobre el drama de Elena. Es una exagerada, había dicho Sofía. Tu madre siempre ha sido una dramática. Volverá mañana pidiendo perdón. Pero esa mañana no había mensajes ni llamadas,
Solo un extraño silencio que le oprimía el estómago. Revisó su bandeja de entrada. Entre correos corporativos y boletines que nunca leía, vio un asunto que le heló la sangre. Notificación formal. Rescisión de contrato de arrendamiento. Remitente. Administración de Inmuebles Vargas. El corazón empezó a latirle más rápido. Abrió el correo con manos temblorosas. Leyó la primera línea, luego la segunda. Luego tuvo que leerlo 3 veces porque su cerebro se negaba a procesarlo. No será renovado. Desalojar la propiedad. 31 de enero de 2024. ¿Qué? Susurró. Buscó el número de teléfono al pie del correo y marcó. Sonó 4 veces antes de que una voz femenina profesional respondiera. Administración de Inmuebles Vargas. Buenos días. ¿Sí? Hola, soy Iván Vargas. He recibido un correo sobre la cancelación de mi alquiler. Debe de ser un error. Siempre pago a tiempo. Nunca he tenido ningún problema con... Un momento, señor Vargas. Permítame revisar su expediente. Iván escuchó el tecleo del teclado. Cada segundo era una eternidad. Señor Vargas, no hay ningún error. El propietario ha decidido no renovar el contrato. Está en su derecho legal según la cláusula 12. 3. ¿Pero por qué? ¿Hice algo mal? No dispongo de esa información, señor. Solo ejecutamos las decisiones del propietario. Necesito hablar con él. Esto no tiene sentido. ¿Quién es el propietario? Esa información es confidencial. Si desea apelar, puede enviar una solicitud formal a nuestra oficina en el Paseo de la Castellana. Paseo de la Castellana. Conozco esa oficina. Está cerca de donde trabajo. ¿Puedo ayudarle en algo más? Sí. ¿Puedo volver a alquilar el apartamento cuando salga al mercado? Por supuesto, puede aplicar como cualquier otro solicitante. El precio de mercado es de aproximadamente 18 euros al mes. Iván casi deja caer el teléfono. 18 euros. Pero yo pago. Usted paga 3. 500 euros, señor Vargas. Una tarifa preferencial que ya no se aplicará. La línea se cortó. Iván se quedó mirando la pantalla de su teléfono. 18 euros. Su sueldo mensual era de unos 300 euros después de impuestos. Era matemáticamente imposible. ¿Qué está pasando? Apareció Sofía en el umbral, envuelta en una costosa bata de seda. ¿Por qué gritas? Nos están desahuciando, dijo Iván con la voz hueca. Tenemos que dejar el piso antes del 31 de enero. Sofía parpadeó como si le estuviera hablando en otro idioma. No, imposible. Este es tu piso. Es alquilado, murmuró Iván. Siempre lo ha sido. Pero pagas a tiempo. Tienes derechos. No pueden simplemente... Sí, pueden. Y lo han hecho. Sofía se acercó y leyó el correo por encima de su hombro. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a la furia. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Tu madre ha hecho esto. De alguna manera convenció al propietario. No lo sé. Iván se frotó la cara. Pero tengo que averiguarlo. Cogió su chaqueta y las llaves del Mercedes. ¿A dónde vas? A las oficinas de Inmuebles Vargas. Voy a hablar con alguien cara a cara. Esto no puede estar pasando. Eran las 12:30. Iván aparcó el Mercedes en un garaje cercano. 15 euros la hora. Una fortuna que normalmente no le importaría. Caminó rápidamente hacia el edificio del Paseo de la Castellana. Nunca había estado allí antes. La fachada era elegante, modernista, con altas ventanas y balcones de hierro forjado. Una placa discreta rezaba: Inmuebles Vargas S.L., tercera planta. Subió las escaleras de 2 en 2. Cuando llegó a la recepción, una joven lo saludó con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el director, el gerente, quien sea que tome las decisiones aquí, dijo Iván, intentando mantener la calma. Soy un inquilino, y acabo de recibir un aviso de desahucio ridículo. Me llamo Iván Vargas. La recepcionista comprobó algo en su ordenador. Su expresión cambió ligeramente, casi imperceptiblemente, pero Iván lo notó. Un momento, por favor. Se levantó y desapareció por un pasillo. Iván aprovechó para mirar a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de edificios. Iván reconoció algunos: el complejo de viviendas en Chamberí, las oficinas en Nuevos Ministerios. Y entonces se quedó helado. En una gran fotografía en el centro de la pared estaba su padre, Antonio Vargas, con un casco de obra, sonriendo frente a un edificio a medio construir. La placa de abajo decía:
Antonio Vargas, cofundador. 1989-2017. In memoriam. Su padre había sido albañil. Nunca había mencionado ser dueño de nada en Inmuebles Vargas. Un hombre de unos 45 años, impecablemente vestido y con sienes canosas, se acercó con la mano extendida. Soy Jaime Torres, director ejecutivo de Inmuebles Vargas. Entiendo que tiene dudas sobre su contrato de arrendamiento. Iván le estrechó la mano automáticamente, pero su mente seguía procesando la fotografía de su padre. Sí, yo. Perdone, esa foto. Mi padre trabajaba aquí. Jaime siguió su mirada, y algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. Antonio fue mucho más que un empleado, dijo en voz baja. Pero eso es otro asunto. ¿Por qué no pasamos a mi despacho para hablar? El despacho de Jaime tenía vistas a todo el paseo de la Castellana. Iván se sentó en un sillón de cuero mientras Jaime abría un expediente sobre su escritorio. Señor Vargas, comenzó Jaime. Entiendo sus preocupaciones, pero la decisión de no renovar su contrato está totalmente dentro del marco legal. El propietario. ¿Quién es el propietario? Interrumpió Iván. Necesito hablar con él. Ha habido un malentendido. Mi madre. Dijo algo inapropiado en la cena de Navidad. Si de alguna manera eso llegó a oídos del dueño, su madre no tiene nada que ver con esto, respondió Jaime. Aunque Iván notó algo extraño en su tono. Es simplemente una decisión de negocios. Entonces, déjeme al menos solicitar la renovación. Puedo pagar más. Yo. El precio de mercado es de 18. 0 euros al mes, dijo Jaime con firmeza. ¿Puede permitirse esa cantidad? Iván abrió la boca y luego la cerró. Las matemáticas eran brutales y evidentes. Hay otros apartamentos en la ciudad, continuó Jaime, no sin un cierto tono compasivo. Le sugiero que empiece a buscar pronto. El mercado en enero es competitivo. Iván se levantó, sintiéndose mareado. Esto no está bien. Algo no está bien aquí. Al salir, volvió a mirar la fotografía de su padre, y entonces se fijó en algo que no había visto antes. Al fondo, ligeramente desenfocada, había una mujer con un vestido sencillo y el pelo recogido. Estaba sosteniendo una carpeta y hablando con un hombre de traje. Algo en su postura le resultaba inquietantemente familiar. A las 14:15, en un centro comercial cerca del Paseo de la Castellana, Sofía había decidido que un poco de compras sería la solución mientras Iván arreglaba el problema del piso. Iba a recoger el vestido que había visto para la fiesta de Nochevieja. En la caja, sacó la tarjeta plateada que siempre usaba, la que nunca tenía límite, la que hacía que los dependientes la trataran como a la realeza. Pasó la tarjeta por el lector. Rechazada. ¿Podría intentarlo de nuevo? Preguntó Sofía con una sonrisa tensa. La cajera lo intentó 2 veces más. Rechazada. Rechazada. Lo siento, señora, dijo la cajera. La tarjeta no pasa. ¿Tiene otra forma de pago? La gente en la cola empezó a murmurar. Sofía sintió que le ardían las mejillas. Debe ser un error del sistema, dijo rápidamente, guardando la tarjeta. Volveré más tarde. Salió de la tienda, con el corazón desbocado. Inmediatamente llamó al banco. Banco Santander, le atiende María. ¿En qué puedo ayudarle? Mi tarjeta ha sido rechazada, dijo Sofía, tratando de sonar tranquila pero autoritaria. Necesito saber qué está pasando. Es la tarjeta terminada en 4829. Un momento. ¿Puede darme el nombre del titular principal de la cuenta? Sofía Ruiz Vargas. Veo aquí que esta es una tarjeta adicional. La titular principal de la cuenta es Elena Vargas. Sofía sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada. ¿Mi suegra? Sí, señora. Y la tarjeta fue cancelada ayer a petición de la titular de la cuenta. ¿Cancelada? Correcto. Cesó su actividad a las 14:32. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla? Sofía colgó sin responder. Le temblaban las manos, no de tristeza, sino de rabia. Llamó inmediatamente a Iván. ¿Qué ha pasado? Respondió él, agotado. Tu madre ha cancelado mi tarjeta. ¿Qué tarjeta? La que uso. La de siempre. ¿Cómo se atreve? Iván tardó un segundo en responder. Su voz cambió. Sofía, esa tarjeta no es tuya. Es una tarjeta adicional de mi madre. Dijiste que era nuestra, que te la daba la empresa como un beneficio. Yo pensaba. No, Iván.
O mentiste o fuiste demasiado idiota para saber la verdad. Sofía, cálmate. Podemos arreglarlo. Tengo mi propia tarjeta. Podemos usar. Tu tarjeta tiene un límite de 5 euros, escupió ella. ¿Sabes cuánto gasto al mes? ¿Sabes cuánto cuesta mantener mi imagen, mis redes sociales, mi vida? Quizás ese sea el problema, murmuró Iván. ¿Qué has dicho? Nada. Olvídalo. Voy a casa. Necesitamos hablar. Sofía colgó y se quedó en medio del centro comercial, rodeada de bolsas de compras de extraños, escaparates brillantes y cosas que ya no podía tener. Por primera vez en 3 años, Sofía Ruiz se sintió pobre y odió ese sentimiento con cada fibra de su ser. Día 2, 29 de diciembre, 8, a 00 de la mañana. Iván se despertó con un dolor de cabeza intenso. Había pasado toda la noche discutiendo con Sofía. Quería que hiciera algo, que hablara con su madre, que arreglara esto. Pero, ¿cómo? Su madre no respondía. No sabía dónde vivía realmente. Y cada vez que intentaba pensar con claridad, la imagen de su padre en la pared de Inmuebles Vargas volvía a su mente. A las 8:15. Sonó el timbre. Iván abrió esperando al repartidor con el desayuno que Sofía había pedido, pagado esta vez con visible asco usando la tarjeta de él. En su lugar encontró a 2 hombres con chalecos reflectantes y carpetas en la mano. Buenos días, señor Iván Vargas. Somos del Departamento de Activos de Inmuebles Vargas. Venimos a retirar el vehículo Mercedes Clase E, matrícula 1234 KLM. Iván parpadeó, confundido. ¿Retirar? Ese es mi coche. El hombre mayor abrió su carpeta y le mostró un documento. Según nuestros registros, el vehículo es propiedad de Inmuebles Vargas S.L. Usted tenía una autorización temporal de uso, que ha sido revocada. Necesitamos que nos entregue las llaves y firme el documento de entrega. Esto es ridículo, gritó Iván, sintiendo que la sangre le subía a la cara. Me dieron ese coche hace 2 años. Lo uso para trabajar. No pueden simplemente venir y llevárselo. Señor Vargas, dijo el hombre con paciencia profesional. Aquí está el documento. El vehículo nunca fue transferido a su nombre. Siempre ha sido propiedad de la empresa. Aquí está su firma autorizando el uso temporal para fines de representación. Le mostró una hoja y allí estaba. La firma de Iván de hacía 2 años en un documento que decía claramente autorización temporal. ¿Cómo no lo había leído con atención? ¿Y si me niego? Preguntó Iván con la voz tensa. Entonces procederemos a recuperarlo con una grúa y las llaves de repuesto que tenemos en nuestro poder. Señor Vargas, esto puede ser fácil o difícil. Usted decide. Sofía apareció detrás de Iván, todavía en pijama. ¿Qué está pasando? Se llevan el coche, dijo Iván con la voz derrotada. ¿Qué? Sofía empujó a Iván. ¡Ese coche es nuestro! ¡No pueden! Señora, por favor, interrumpió el empleado, manteniendo un tono profesional. Solo somos trabajadores siguiendo órdenes. Si tiene alguna queja, puede dirigirla a nuestras oficinas. Iván se dio la vuelta. Entró en el apartamento y volvió con las llaves del Mercedes. Las dejó caer en la mano del hombre sin decir una palabra. Gracias por su cooperación. Por favor, firme aquí. Iván firmó el recibo de devolución. Los hombres inspeccionaron el coche, tomaron fotografías, y 10 minutos después, el Mercedes plateado desaparecía por la calle. Iván y Sofía se quedaron en la entrada del edificio, mirando el espacio vacío en el garaje. Tu madre, dijo Sofía lentamente, nos está destruyendo sistemáticamente. No lo entiendo. Iván negó con la cabeza. Nada de esto tiene sentido. ¿Cómo puede mi madre tener tanto poder sobre...? Se detuvo. Una idea imposible y absurda empezó a formarse en su mente. La fotografía de su padre en Inmuebles Vargas, la palabra cofundador, las extrañas miradas de Jaime Torres, el hecho de que el piso, el coche y la tarjeta estuvieran todos vinculados a Inmuebles Vargas. No, susurró. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Preguntó Sofía, pero Iván ya corría de vuelta al apartamento buscando su portátil, para encontrar la verdad. Iván tecleó en Google. Propietarios Inmuebles Vargas. Los primeros resultados mostraban información corporativa básica. Inmuebles Vargas S.L., empresa de gestión inmobiliaria, fundada en 1995. Director ejecutivo, Jaime Torres. Cartera, 47 propiedades en Madrid y área metropolitana. Valor estimado,
Aproximadamente 40 millones de euros. Abrió la sección de imágenes. Aparecieron fotos de edificios, inauguraciones, artículos de prensa, y entonces la vio. Una foto de 2015 tomada en la inauguración de un complejo residencial en la zona de Gran Vía. En primer plano, Jaime Torres cortando una cinta, pero al fondo, nítida como el día, su madre, Elena Vargas, con un traje de chaqueta, hablando con dos hombres de traje que la escuchaban con evidente respeto. Iván amplió la imagen. El pie de foto decía, Jaime Torres, director ejecutivo de Inmuebles Vargas, en la inauguración del complejo Torres Vargas, un proyecto desarrollado por la familia Vargas. La familia Vargas. Con manos temblorosas, Iván buscó en LinkedIn, Elena Vargas, Madrid. No había ningún perfil público, pero buscando entre los empleados de Inmuebles Vargas, apareció una entrada sin foto. Elena Vargas, accionista principal. No puede ser. Iván se pasó las manos por el pelo. Sofía se acercó a leer. ¿Tu madre es la dueña de Inmuebles Vargas? No lo sé. Quizás. Oh, Dios mío, Sofía, creo que sí. Entonces ese piso es suyo, y el coche es suyo, y la tarjeta es suya. Todo es suyo. Sofía se derrumbó en el sofá, pálida. Hemos estado viviendo en su casa, gastando su dinero. ¿Y tú? Lo miró furiosa, presumiendo ante todo el mundo de que lo habías conseguido todo tú solo. Dios mío, Iván. Le dijiste que pagara el alquiler en su propia casa. No lo sabía. Te juro por Dios que no lo sabía. ¿Cómo no ibas a saberlo? ¿Nunca te pareció extraño que un ático en el barrio de Salamanca costara 500 euros? Pensé que era una tarifa preferencial para empleados. Ella siempre vivió tan modestamente, con su ropa vieja, su pequeño apartamento. ¿Qué pequeño apartamento? Soltó Sofía una risa amarga. Apuesto lo que sea a que ese pisito también era una fachada. Probablemente tiene una casa enorme en la sierra que nunca nos enseñó. Iván se levantó bruscamente y cogió las llaves del piso. ¿A dónde vas? Preguntó Sofía. A buscar a alguien que me diga la verdad de una vez. A las 14:20. Iván llegó al Hospital La Paz. Su abuela, Carmen, estaba en la habitación 304 recuperándose de una neumonía. Iván no la había visitado en una semana. Estaba demasiado ocupado con fiestas y trabajo. Cuando entró, ella estaba despierta, leyendo una revista. Al verlo, una sombra de decepción cruzó su rostro. Iván, ¡qué sorpresa! Se acercó y le besó la mejilla arrugada. Parecía frágil, pequeña bajo las sábanas. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Las enfermeras dicen que puedo irme a casa en unos días. Me alegro. Hubo un silencio incómodo. Carmen lo miró fijamente. ¿No has venido solo a preguntar por mi salud, verdad, cariño? Iván se sentó a su lado. Necesito que me digas la verdad sobre mamá. ¿Qué verdad? El dinero. Todo. Carmen cerró lentamente la revista, así que por fin te has enterado. Suspiró, un sonido cansado que parecía arrastrar décadas. Yo lo sabía, hijo. Estuve allí desde el principio. Vi a tu madre y a tu padre ahorrar cada céntimo durante años. Los vi comprar su primer apartamento. Los vi construir ese imperio ladrillo a ladrillo. ¿Por qué nunca me lo contaron, abuela? Ella suspiró aún más profundamente. Porque tu madre quería que fueras fuerte por ti mismo. No quería que crecieras como esos niños mimados y consentidos que piensan que el mundo les debe algo. Pero me mintieron. No te mintieron, corrigió Carmen con firmeza. Simplemente no te lo contaron todo. Y eso es muy diferente. Te dejaron creer que mantenías la casa, que cuidabas de ella, dijo Carmen con una voz suave pero firme. Y eso te hacía sentir bien, ¿verdad? Iván abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Te hacía sentir importante, continuó Carmen. El hijo exitoso que cuida de su pobre madre viuda. Iván bajó la mirada. Tu madre, prosiguió Carmen, podría haber vivido en una mansión. Podría haberse jubilado hace 10 años, pero eligió vivir modestamente. Eligió trabajar todos los días y eligió darte ventajas sin hacerte dependiente de ellas. O al menos, lo intentó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Iván. Iván, ¿cuánto gastaste el mes pasado en restaurantes, ropa, viajes? No respondió. ¿Tu mujer? Carmen casi escupió la palabra.
publicó 47 fotos el mes pasado, presumiendo de su vida de lujo. Bolsos que cuestan más que el sueldo mensual de una enfermera, mientras tu madre, la mujer que es dueña de todo eso, lleva el mismo abrigo de hace 5 años. Yo no pedí nada de eso, dijo Iván débilmente. No lo pediste, pero lo aceptaste, replicó Carmen. Y no solo lo aceptaste, hijo. Presumiste de ello. Le dijiste al mundo que lo habías logrado todo tú solo. Iván cerró los ojos, abrumado por la vergüenza. Y el martes por la noche, añadió Carmen con una tristeza que dolía, delante de 25 personas, le dijiste a tu madre que pagara el alquiler o se fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Iván. No lo sabía, susurró. ¿Y eso lo hace mejor?, preguntó Carmen cogiéndole la mano con su agarre débil pero firme. Tu madre te enseñó con su silencio, pero aprendiste la lección equivocada. Pensaste que su humildad era debilidad, que su generosidad era una obligación. ¿Qué hago ahora, abuela? Carmen le apretó la mano. Aprende lo que ella quiso enseñarte desde el principio. El verdadero valor de las cosas. El esfuerzo que cuesta construir algo. La diferencia entre tener privilegios y ganárselos. ¿Cómo empiezo? Desde cero, hijo. Como hicieron tu madre y tu padre. Sin su dinero, sin sus contactos. Solo tú y tu propio esfuerzo. Es la única manera de que puedas volver a mirarla a los ojos algún día. Iván se quedó allí mucho tiempo, sosteniendo la mano de su abuela, llorando por todo lo que había perdido y por todo lo que apenas empezaba a comprender. 2 semanas después, en enero, Iván estaba frente a un viejo edificio en un barrio obrero de Vallecas. La pintura de la fachada se estaba desconchando, no había portero, el buzón estaba oxidado. Este es el número 23, dijo el agente inmobiliario, un joven con demasiado gel en el pelo. 42 metros cuadrados, un dormitorio, cocina pequeña. 8º piso, sin ascensor. ¿Cuánto?, preguntó Iván. 800 euros al mes. Incluye la calefacción. Iván miró al agente y luego al edificio. Era terrible, pero era real. Me lo quedo, dijo. 2. 100 al mes, más gastos. Sofía, de pie detrás de él con los brazos cruzados, soltó una risa amarga. Esto es una broma. Es una caja de zapatos. Es lo que puedo pagar, dijo Iván sin mirarla. No puedo vivir aquí, refunfuñó Sofía. Mira este sitio. ¿Qué voy a publicar en Instagram? Viviendo mi mejor vida en un piso sin ascensor. Entonces no vivas aquí, respondió Iván, agotado. El agente tosió incómodamente. ¿Quieren ver el interior? Oh, sí, dijo Iván. Absolutamente no, dijo Sofía al mismo tiempo. Iván la miró por primera vez en todo el día. Sofía, tengo que tomar una decisión. Tengo que entregar las llaves del ático del barrio de Salamanca el 31 de enero. Puedo permitirme este lugar. Es feo, es pequeño, pero es lo que mi sueldo real puede cubrir. Eso no me sirve, dijo Sofía con firmeza. Iván, esto no es lo que acepté cuando me casé contigo. ¿Qué aceptaste? Un contrato en el que te mantendría en un lujo eterno. Acepté una vida, contraatacó ella. Una vida que prometiste. El arquitecto de éxito, el piso bonito, los viajes, las cenas. Esa vida no era real, dijo Iván, sintiendo que algo se rompía dentro de él. Era una mentira. Una mentira que mi madre financió mientras yo me creía el cuento. Sofía se quitó las gafas de sol y lo miró con frialdad. Pues encuentra la manera de recuperarla. Habla con tu madre. Pídele perdón. Haz lo que tengas que hacer, pero no me pidas que viva en esto. Miró el edificio con desprecio. Iván negó con la cabeza. Mi madre no coge mis llamadas. No responde a los mensajes. Ni siquiera sé dónde vive realmente. Bueno, averígualo, espetó ella. Ve a su oficina. Suplícale si es necesario. No voy a suplicar por dinero. ¿Por qué no? Sofía levantó las manos con indignación. ¿Orgullo? ¿Ahora tienes orgullo? No lo tenías cuando te gastabas su dinero en cenas de 800 euros. La verdad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Iván respiró hondo. Voy a alquilar este piso, dijo finalmente. ¿Puedes venir conmigo o no? Tú decides. Se volvió hacia el agente inmobiliario. Quiero verlo. Sofía se quedó en la acera mientras Iván subía las escaleras. No lo siguió. Cuando llegó al 8º piso, jadeando, con las piernas ardiendo,
comprendió que Sofía tenía razón en una cosa. Esto no era lo que tenían antes, pero por primera vez en su vida, sería verdaderamente suyo. El piso en el barrio degradado de Vallecas era tan deprimente como parecía desde fuera. Las paredes tenían manchas de humedad. La cocina tenía electrodomésticos de los años 90. El baño tenía azulejos rosas, probablemente originales de 1975, pero era suyo, o lo sería después de firmar el contrato. Iván se mudó el 30 de enero con 2 maletas y un sentimiento de vergüenza que le pesaba en el pecho como una piedra. Sofía se había ido 3 días antes, volando de vuelta a casa de sus padres en Miami, dejando una nota que solo decía: «Llámame cuando vuelvas a ser el hombre con el que me casé». Iván no sabía si alguna vez había sido ese hombre. Pasó su primer día en el nuevo piso sentado en el suelo. Aún no tenía muebles. Miraba el techo agrietado, haciendo cálculos en su móvil. Sueldo neto, 800 €. Alquiler más gastos, 920 €. Comida, 300 €. Transporte, metro y autobús, 60 €. Gastos básicos, 100 €. Total, 420 €. Le quedaban 380 € al mes. En su vida anterior, Sofía se gastaba eso en un solo par de zapatos. El 15 de febrero, Iván empezó a buscar trabajo extra. Su puesto en el estudio de arquitectura pagaba bien, pero no lo suficiente para salir del agujero emocional y económico en el que se encontraba. Una noche, mientras comía fideos instantáneos en el suelo de su piso vacío, la mesa del comedor no llegaría hasta la semana siguiente, recibió un mensaje de un número desconocido. «Hola Iván, soy Andrés Robles. Dirijo un pequeño estudio en Malasaña. Trabajo en proyectos de vivienda social. Tu padre trabajó en algunos de nuestros primeros edificios. He visto tu portafolio. ¿Interesado en hablar?» Iván respondió inmediatamente. «Sí. ¿Cuándo?» El día 20, tuvo una reunión con Andrés. La oficina de Andrés Robles estaba en un espacio industrial adaptado en Malasaña. Paredes de ladrillo visto, escritorios hechos con madera reutilizada, 5 empleados jóvenes trabajando en MacBooks, rodeados de maquetas y planos. Andrés parecía tener unos 50 años, con el pelo desordenado y la energía de alguien que todavía amaba su trabajo después de décadas. «Tu padre», dijo, señalando una fotografía en la pared, «fue uno de los mejores albañiles con los que he trabajado. Entendía la estructura de un edificio como nadie, no solo la construcción, sino el alma de un espacio». Iván miró la fotografía. Allí estaba su padre, 20 años más joven, sonriendo junto a otros trabajadores. «No sabía que habíais trabajado juntos años antes de que él y tu madre fundaran Inmuebles Vargas», dijo Iván. Andrés lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes lo que me dijo tu padre una vez? Los edificios no son para presumir, son para que la gente viva en ellos con dignidad». Iván sintió un nudo en la garganta. «Tengo un proyecto», continuó Andrés. «Renovar viviendas en el este de Madrid. Edificios antiguos que necesitamos convertir en apartamentos accesibles. El presupuesto es ajustado, el salario no es alto, pero el trabajo importa». «¿Cuánto?», preguntó Iván. 200 € al mes durante 6 meses. Si funciona, quizás más. Era menos de lo que ganaba en su trabajo actual. Pero Iván asintió. «¿Cuándo empiezo, Andrés?» Andrés sonrió. «El lunes. Trae botas resistentes. Estarás en la obra, no solo en la oficina». Para el 15 de marzo, Iván se levantaba a las 6:00 de la mañana. Cogía el metro y luego el transbordo de autobús hasta el este de Madrid. Trabajaba en obras polvorientas hasta las 18:00. Volvía a casa agotado. Comía algo sencillo. Había aprendido a cocinar pasta, tortillas y ensaladas básicas, y pasaba las noches dibujando diseños en su viejo portátil. Un sábado, su vecina, una mujer mayor llamada María, llamó a su puerta. «Disculpe, joven, ¿tiene un poco de azúcar? Se me ha acabado». Iván le dio un paquete. Ella miró por encima de su hombro el apartamento casi vacío. «Te mudaste hace un mes, ¿verdad? ¿Y tu mujer?» «No tengo mujer. Estoy en transición». María asintió sabiamente. «La vida te pone donde necesitas estar, no donde quieres estar. Si quieres, ven a cenar mañana. Haré espaguetis». Iván fue. Los espaguetis de María le recordaron a los de su madre, y por primera vez desde Navidad sintió algo parecido al calor del hogar. El 10 de abril, Sofía le envió los papeles del divorcio. Iván los firmó sin oponer resistencia. Una parte de él se sintió aliviada.
Ella merecía a alguien que pudiera darle la vida que quería, y él necesitaba descubrir quién era sin el peso de tantas expectativas. Para el 10 de mayo, el proyecto en el este de Madrid empezaba a tomar forma. Iván había diseñado un sistema modular que permitía convertir antiguos edificios industriales en viviendas de 46 metros cuadrados con luz natural y espacios abiertos. Coste por unidad: 75. 0 euro. Andrés estaba impresionado. Esto podría funcionar a mayor escala. ¿Has pensado en presentárselo a inversores? No tengo contactos, admitió Iván. Bueno, yo sí, dijo Andrés. Déjame hacer algunas llamadas. Esa noche, sentado en su pequeño apartamento, ahora con una mesa, un colchón y 3 sillas compradas en IKEA, Iván pensó en su madre. Durante los últimos 3 meses había intentado llamarla 47 veces. Todos sus mensajes seguían sin respuesta. Escribió uno más. Mamá, no espero que me perdones, no espero que me devuelvas nada, solo quiero que sepas que por fin lo entiendo. Estoy aprendiendo despacio, pero estoy aprendiendo. Te quiero, Iván. Enviar. No esperaba una respuesta. Pero 10 minutos después, su móvil vibró. Un mensaje de un número que reconoció como el de Jaime Torres. Tu madre ha recibido tu mensaje. Dice que está bien y que está orgullosa de que hayas encontrado un trabajo honesto. Sigue así. Cuando sea el momento adecuado, ella te buscará. Iván leyó el mensaje 5 veces. Está orgullosa. Por primera vez en meses, sonrió. Para julio, 6 meses después, el calor del verano en Vallecas hacía que el pequeño apartamento de Iván pareciera un horno. No tenía aire acondicionado, solo un viejo ventilador que María le había regalado. Pero había algo liberador en ese sudor honestamente ganado, en esa incomodidad que le recordaba que estaba vivo, que estaba luchando. Iván se despertaba a las 5:30 de la mañana para aprovechar las horas frescas. Sobre su diminuta mesa, rodeado de planos y maquetas hechas con cartón reciclado, había algo que lo había mantenido despierto durante semanas. Un proyecto que podría cambiarlo todo. Vivienda digna, Madrid. 120 apartamentos modulares en un solar industrial abandonado en el este de Madrid. Coste total: 6 millones de euros. Precio por unidad: 80.000 euros. Dirigido a familias de ingresos bajos y medios expulsadas del mercado de la vivienda. No era solo arquitectura, era justicia social. Su teléfono sonó. Era Andrés. Iván, buenos días. ¿Estás sentado? Sí. ¿Por qué? Porque te he conseguido una audiencia. Hay un grupo de inversores interesados en proyectos de impacto social. Quieren verte el 15 de agosto. Iván sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quiénes son? No puedo decirte mucho. Son discretos, pero manejan capital serio. Si tu presentación es buena, Iván, esto puede ser real. ¿Cuánto capital? Suficiente para financiar todo el complejo. Pero tienes que ser impecable. Es una oportunidad que no se repetirá. Cuando colgó, Iván se miró en el espejo del baño. 6 meses habían cambiado su rostro. Estaba más delgado. Tenía ojeras de trabajar toda la noche. Sus manos estaban llenas de callos de estar en las obras, pero sus ojos tenían algo que nunca habían tenido antes. Un propósito. El 1 de agosto fue tiempo de preparación. Iván pasó las 2 semanas siguientes preparando la presentación de su vida. Trabajaba en la obra de día y en su apartamento de noche. María le traía café y tortillas. A veces se quedaba a verlo trabajar. «¿Me recuerdas a alguien?», le dijo una noche. ¿A quién? A una mujer que solía ver en el metro hace años. Siempre llevaba planos bajo el brazo y siempre tenía esa misma mirada que tienes tú. Determinación mezclada con miedo. Iván levantó la vista. ¿Cómo era?, preguntó. Mayor, elegante pero sencilla, respondió María. Una vez la vi discutiendo con 3 hombres de traje por un contrato. Les ganó a los 3. María sonrió. Tenía la misma mandíbula que tú, la misma forma de fruncir el ceño cuando piensas. Iván sintió un nudo en la garganta. ¿Era mi madre? No lo sé, hijo, pero fuera quien fuera esa mujer, construyó cosas importantes, como tú ahora. 15 de agosto. La dirección que Andrés le había dado estaba en el Paseo de la Castellana, en un lujoso edificio corporativo. Iván sintió un escalofrío al acercarse. Era la oficina de Inmuebles Vargas. Inmediatamente le envió un mensaje a Andrés. Debe haber un error.
Me diste la dirección equivocada. Esto es. No hay error, dijo Andrés en voz baja. Confía en mí. Entra. Iván se paró frente al edificio que había visitado 6 meses antes, en un estado de absoluta confusión. Ahora volvía con un portafolio gastado, un traje de segunda mano que había comprado por 80 euros, su primera compra cara en meses, y 50 páginas de sueños impresas en papel. La recepcionista lo reconoció. Señor Vargas, lo esperan en la sala de conferencias de la 4ª planta. ¿Quién me espera? Ella sonrió misteriosamente. Suba y lo descubrirá. El ascensor se abrió en la 4ª planta, un nivel que no había visto antes. Un pasillo con paredes de cristal. A través de ellas, podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, y al fondo, una puerta de madera con una placa. Sala de juntas. Despacho de presidencia. Iván llamó. ¡Adelante! Abrió la puerta y se quedó helado. Sentada a la cabeza de la larga mesa de caoba, con un traje de chaqueta gris, el pelo perfectamente recogido y las manos entrelazadas, estaba su madre, Elena Vargas. A su derecha, Jaime Torres. A su izquierda, Raquel Molina, la abogada, y en las sillas de atrás, 3 personas más con carpetas y portátiles, claramente parte del equipo directivo. Iván, dijo Elena con una voz profesional y tranquila, por favor, tome asiento. Iván no podía moverse, no podía respirar. Mamá, yo. Aquí soy la presidenta Vargas, dijo ella, sin dureza, pero con firmeza. Y usted es el arquitecto Iván Vargas, que va a presentar un proyecto de vivienda social. ¿Correcto? Iván tragó saliva. Correcto. Entonces siéntese y comience. Tiene 1 hora. Iván caminó hacia el proyector, con las piernas temblando. Conectó su viejo portátil, cuya pantalla tenía una grieta en la esquina que había intentado cubrir con cinta adhesiva. Mientras el sistema se cargaba, miró a su madre. Lo observaba con una expresión neutra, ejecutiva, como si evaluara a un extraño. Y en cierto modo, lo era. El Iván que había expulsado 6 meses antes ya no existía. Buenos días, comenzó, con la voz apenas temblorosa. Mi nombre es Iván Vargas. Soy un arquitecto especializado en vivienda social, y hoy presento un proyecto que puede cambiar la vida de 120 familias en la ciudad de Madrid. La primera diapositiva apareció. Una fotografía del solar abandonado en el este de Madrid. Feo, lleno de basura, olvidado. Este es un espacio que la ciudad ha abandonado, dijo. Pero yo veo potencial. Veo hogares, veo dignidad. Durante 45 minutos, Iván presentó cada detalle. Diseño modular. Apartamentos optimizados de 46 metros cuadrados. Materiales reciclados y sostenibles. Luz natural, espacios comunes. Presupuesto realista. Coste de construcción por unidad, 75. 0 euro. Precio final por unidad, 80.000 euros. Margen, 6. 7%. Suficiente para sostenerse, no para enriquecerse. Impacto social. 120 familias con una vivienda digna, creación de 40 empleos, revitalización del barrio, modelo replicable. Su madre tomaba notas. Jaime asentía de vez en cuando. Raquel comprobaba números en su calculadora. Cuando terminó, hubo silencio. Jaime habló primero. El presupuesto es muy ajustado. ¿Cómo garantiza que no habrá sobrecostes? Porque he pasado 6 meses trabajando físicamente en obras, respondió Iván. Conozco cada proveedor, cada precio, cada riesgo, e incluí un colchón de contingencia del 8%. Raquel intervino. ¿Y si el ayuntamiento no aprueba los permisos? Ya he tenido conversaciones preliminares con urbanismo. El proyecto se alinea con sus objetivos de vivienda social. Tengo un 85% de confianza en la aprobación. Una ejecutiva que no conocía levantó la mano. ¿Por qué deberíamos invertir 9-6 millones de euros en un proyecto con apenas un 6-7% de margen? Hay promociones que dan un 25%. Iván la miró directamente a los ojos. Porque esto no es solo dinero. Es hacer lo correcto. La ciudad vive una crisis de vivienda. Miles de familias son expulsadas por precios inhumanos. Este proyecto no nos hará ricos, pero nos dejará dormir tranquilos. Ella anotó algo sin mostrar emoción. Finalmente, Elena habló por primera vez en 45 minutos. Iván, una pregunta personal. Todos en la sala se tensaron. ¿Por qué este proyecto?
¿Por qué ahora? Iván la miró. 6 meses de dolor, aprendizaje y crecimiento cabían en ese silencio, porque hace 6 meses lo perdí todo. Mi casa, mi coche, mi matrimonio, mi orgullo. Y en ese proceso, descubrí algo. Vivir en un piso de 920 euros en Vallecas, subir 8 pisos por la escalera cada día, cocinar fideos instantáneos porque es todo lo que puedo permitirme. Eso me enseñó más de arquitectura que 5 años de universidad. ¿Cómo? Preguntó Elena. Porque entendí que los edificios no son para impresionar, son para vivir. Y la gente que más necesita una vivienda digna es precisamente la que menos acceso tiene a ella. Este proyecto existe porque viví lo que ellos viven, y porque mi padre. Su voz tembló. Me enseñó que las manos que construyen importan más que los papeles que firman. Elena cerró su cuaderno. Gracias, Iván. Tomaremos una decisión y le informaremos en 48 horas. Eso es todo. Puede retirarse. Iván recogió su portátil, sus papeles, su portafolio gastado. Caminó hacia la puerta con la mano en el pomo. Se detuvo. ¿Presidenta Vargas? ¿Sí? Independientemente de la decisión que tome, gracias por cada lección, incluso las dolorosas. Salió sin esperar respuesta. Una vez que Iván se fue, Elena permaneció sentada en silencio. Los ejecutivos esperaban su palabra. Opiniones, dijo. Jaime fue el primero. El proyecto es sólido. Los números son realistas y ha hecho sus deberes. Pero el margen es demasiado bajo. Un error y perdemos dinero. Raquel asintió. Legalmente todo está en orden. Los permisos son viables, los contratos son claros, pero estoy de acuerdo. El riesgo financiero es alto. La ejecutiva que había cuestionado el margen habló. Como inversión pura, hay opciones mucho mejores. Pero, dudó, como una declaración de valores. Como un legado. Esto es poderoso. Elena miró por la ventana. Desde allí, podía ver las 4 torres, ese símbolo de la resistencia y el esfuerzo sostenido. Antonio, susurró. ¿Qué harías tú? Sabía la respuesta. Antonio habría firmado sin dudar. Siempre decía, los edificios no son para acumular riqueza, son para crear dignidad. Aprobamos el proyecto, dijo finalmente. Inversión total. 6 millones de euros. ¿Bajo qué condiciones? Preguntó Jaime. Iván será el director del proyecto. Reportará mensualmente a esta junta. Tendrá autonomía operativa, pero una estricta supervisión financiera. Hizo una pausa. Y si tiene éxito, le ofreceremos un puesto permanente en Inmuebles Vargas. No como mi hijo, sino como un arquitecto que demostró su valía. 17 de agosto, 23:00. Iván estaba en su apartamento, incapaz de dormir, cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Sí. Soy Iván Vargas. Señor Vargas, dijo una voz femenina, profesional y urgente. Llamamos del Hospital La Paz. Su madre, Elena Vargas, ha sido ingresada. Sufrió un episodio cardíaco. Está estable, pero pregunta por usted. El mundo se detuvo. Voy de camino. Hospital La Paz. Medianoche. Iván llegó, sudando y sin aliento después de correr desde el metro. La recepcionista lo dirigió a la 3ª planta. Cardiología. Habitación 307. Jaime estaba en el pasillo, con aspecto agotado. ¿Qué ha pasado? Iván lo agarró del brazo. Estrés. Agotamiento. Tu madre ha estado trabajando 16 horas al día desde que tú... Desde Navidad, concluyó Iván. Desde que me echó. No te echó, dijo Jaime en voz baja. Te liberó. Pero eso no significa que no le doliera. ¿Puedo verla? Jaime dudó. Está despierta. Pero Iván, está débil. No la alteres. Iván empujó la puerta con cuidado. La habitación estaba en penumbra. En la cama, conectada a monitores que pitaban regularmente, estaba su madre. Por primera vez en su vida, Elena Vargas parecía exactamente lo que era. Una mujer de 64 años que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Mamá, susurró. Ella abrió los ojos. Una débil sonrisa cruzó su rostro. Hola, hijo. Iván se acercó y le tomó la mano. Estaba fría. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te haces esto? Porque necesitaba estar segura, respondió,
con la voz cansada. ¿Segura de qué? De que cuando te diera esta oportunidad, la tomarías por las razones correctas. Le apretó la mano débilmente. Tu presentación de hoy. Antonio habría llorado de orgullo. Iván sintió que se le caían las lágrimas. Perdóname por cada palabra cruel, por cada momento de ingratitud, por... Elena levantó su mano libre y le tocó la mejilla. Ya estás perdonado. Te perdoné la noche que te fuiste. Lo que tardó fue esperar a que te perdonaras a ti mismo. No merezco este proyecto. No merezco tu confianza. No se trata de merecer, murmuró. Se trata de aprender. Y tú aprendiste, Iván. Hoy lo vi en tus ojos. Entiendes el valor del esfuerzo, el peso de la responsabilidad, la diferencia entre el privilegio y el derecho. Un médico entró. La señora Vargas necesita descansar, dijo. Luego miró a Iván. Puede quedarse, pero que la conversación sea breve. Cuando el médico se fue, Elena cerró los ojos. El proyecto está aprobado, susurró. Empiezas el lunes. Jaime te dará los detalles. Vas a estar bien. Voy a estar perfectamente bien. Pero tú tienes que prometerme algo, lo que sea. No trabajes como yo trabajé. No cargues con todo tú sola. Pide ayuda cuando la necesites. Confía en tu equipo. E Iván. ¿Sí? Vive. No te dediques solo a construir edificios. Construye una vida, una que valga la pena. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mamá. Ella sonrió, ya medio dormida por la medicación. Bien, porque no hice todo esto para que repitieras mis errores. Lo hice para que construyeras algo mejor. 6 meses después, en febrero del año siguiente, el solar del este de Madrid se había transformado. Donde antes había basura y abandono, ahora había cimientos sólidos, estructuras de acero que se elevaban hacia el cielo y el sonido constante del futuro forjándose a base de construcción. Iván estaba en la obra a las 7:00 de la mañana todos los días con su casco, sus botas y sus planos bajo el brazo. Su equipo era pequeño pero dedicado. 2 jóvenes arquitectos, un ingeniero y 3 capataces que habían trabajado con su padre años atrás. «Mateo», gritó un trabajador. «Tenemos un problema con la unidad 23. Las medidas no cuadran». Iván se subió al andamio. Había perdido el miedo a las alturas hacía semanas, y lo comprobó personalmente. El error era mínimo, pero podía causar problemas estructurales. «Tiramos esta sección», decidió. Mejor perder 2 días que comprometer la seguridad. No fue la primera decisión difícil, ni sería la última. Informes mensuales. Cada primer viernes de mes, Iván presentaba los avances a la Junta de Inmuebles Vargas. Elena, totalmente recuperada de su episodio cardíaco, presidía las reuniones con ojo crítico. La unidad 45 lleva una semana de retraso, señaló en la reunión de marzo. Problema con el proveedor de ventanas, explicó Iván. Ya está resuelto. Recuperaremos el tiempo la próxima semana. ¿Y el presupuesto? Estamos un 3% por debajo de la proyección. Negocié mejores precios con 3 proveedores. Jaime sonrió desde su asiento. Elena simplemente asintió y pasó a la página siguiente, pero al final, cuando todos se fueron, lo detuvo. Buen trabajo, Iván. 3 palabras, pero viniendo de ella, valían más que cualquier sueldo. Crisis en mayo. Un martes lluvioso, parte de un muro se derrumbó. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero 3 trabajadores habían estado allí minutos antes. La investigación reveló que un subcontratista había utilizado materiales más baratos para aumentar su beneficio. Iván estaba desolado. Debería haber supervisado más de cerca, le dijo a Andrés, sentado en la obra bajo la lluvia. No puedes estar en todas partes, respondió Andrés, pero puedes aprender de esto. Al día siguiente, Iván despidió al subcontratista, implementó inspecciones diarias y añadió 2 supervisores de calidad. Costó 0 euros del fondo de contingencia. Cuando presentó el incidente a la Junta, esperaba reproches. En cambio, Elena dijo, «Los errores ocurren. Lo que importa es cómo respondemos. Hiciste lo correcto». Primera familia en agosto. La primera unidad terminada se entregó en agosto. La familia García, padre, madre, 2 hijos y una abuela, había estado viviendo en un apartamento compartido de 28 metros cuadrados en una zona densa del centro, pagando 700 euros al mes. Cuando Iván les entregó las llaves de su nuevo hogar de 46 metros cuadrados, la señora García lloró. «Es precioso»,
repetía, recorriendo el apartamento vacío pero lleno de luz. Nunca pensé que podríamos tener algo así. El hijo menor, Lucas, un niño de 10 años, corrió hacia Iván. ¿Tú diseñaste esto? Sí. Quiero ser arquitecto cuando sea mayor para hacer casas bonitas para gente como nosotros. Iván se arrodilló. ¿Sabes qué? Eres exactamente el tipo de arquitecto que el mundo necesita. Le entregó su tarjeta de visita. Cuando estés listo para la universidad, llámame. Te ayudaré. Esa noche, Iván le envió una foto a su madre. Lucas de pie en la puerta de su nueva casa, con un hueco en los dientes de delante y una sonrisa que lo iluminaba todo. Elena respondió: Esto es construir un legado. Bien hecho, hijo. 24 de diciembre. Un año después, Elena estaba en la cocina de su verdadero apartamento en Malasaña, no el ático, no una mansión, solo un hogar cómodo y lleno de luz, con fotografías de Antonio en las paredes y el aroma a cordero asado llenando cada rincón. Iván llegó a las 17:00 con 2 bolsas de la compra. He venido a ayudar con la cena, dijo. ¿Sabes cocinar ahora? Respondió Elena, levantando una ceja. María me enseñó lo básico. No me pongas a cargo de nada complicado, pero puedo pelar patatas sin cortarme. Trabajaron juntos. Iván pelando verduras, Elena preparando la salsa. La radio ponía villancicos. ¿Cuántos vienen? Preguntó Iván. 12. Jaime y su familia. Raquel, Andrés, María, tu abuela Carmen, algunos empleados de la empresa, y Lucas y su familia. Los invité. Iván sintió un nudo en la garganta. Mamá, es una cena familiar, dijo simplemente. Y la familia no siempre es de sangre. A veces es la gente que construye contigo. La cena fue a las 20:30. La mesa era más pequeña que la del año anterior. No había porcelana fina ni copas de cristal, solo platos desparejados, vasos comunes y comida hecha con amor. Pero la conversación era real, las risas eran genuinas. Y cuando Lucas le enseñó a Iván un dibujo que había hecho, un edificio alto con la palabra Esperanza escrita encima, todos aplaudieron. A las 10 en punto, Iván se levantó. Le latía el corazón. Quiero decir algo. La mesa se quedó en silencio. Hace exactamente un año, en una cena de Navidad, dije las palabras más crueles que he dicho a alguien a quien amo. Le dije a mi madre que pagara el alquiler en su propia casa. La humillé. La traté como una carga. Miró a Elena, que escuchaba con los ojos llorosos, y continuó. Ella hizo lo que solo una madre verdaderamente sabia haría. No me gritó, no me explicó nada. Simplemente me dejó caer. Me dejó perderlo todo, y en esa caída me enseñó a volar. Se volvió completamente hacia ella. Mamá, he pasado este año aprendiendo lo que siempre supiste. Que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el esfuerzo que costó crearlas. Que la riqueza sin carácter es pobreza disfrazada, y que el amor verdadero a veces tiene que ser duro para ser real. Sacó un sobre del bolsillo. Esto es para ti. Elena lo abrió. Dentro había un cheque por 35. 00 euros. Es cada euro que gasté de tu tarjeta durante esos 3 años, explicó Iván. Me llevó 12 meses ahorrarlo, pero es tuyo, con intereses. Elena miró el cheque y luego lo rompió en pedazos. No quiero tu dinero, dijo en voz baja. Quiero tu carácter. Y eso, hijo mío, no tiene precio. Se levantó y lo abrazó. Por primera vez en un año, madre e hijo se fundieron en un abrazo que curó todas las heridas. La mesa estalló en aplausos. La abuela Carmen lloraba. María gritaba, ¡Bravo! Jaime levantó su copa. Lucas le susurró a su madre, cuando sea mayor, quiero ser como Iván. Elena sonrió. Entonces aprende no solo de su trabajo, hijo. Aprende de su corazón. Después de la cena, a medianoche, cuando todos se habían ido, Iván ayudó a su madre a limpiar. Fregaron los platos uno al lado del otro en un silencio cómodo. La inauguración del proyecto es en marzo, dijo Iván. Las 120 unidades terminadas, 100% de ocupación. Lo sé, respondió Elena. Jaime me mantiene informada. Y después de eso, Andrés me ofreció ser socio en su estudio, pero también tengo otras opciones. Elena dejó de fregar y lo miró. ¿Qué quieres tú, Iván? No lo que yo quiera, o lo que otros esperen. ¿Qué quiere tu corazón, Iván? Lo pensó detenidamente. Quiero seguir haciendo esto, proyectos de vivienda social que importen. Pero también, dudó, quiero estar cerca de ti.
Perdí demasiados años sin saber realmente quién eres, sin valorar todo lo que construiste. Quiero recuperar ese tiempo. Elena sonrió. Entonces tengo una propuesta. Inmuebles Vargas está expandiendo su división de impacto social. Necesitamos un director, alguien que entienda de arquitectura, pero también del corazón que hay detrás. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un propósito, con un sueldo justo, sin privilegios especiales, pero con la oportunidad de cambiar cientos de vidas. ¿Te interesa, Iván? Él la miró a los ojos. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que cenemos juntos al menos una vez a la semana, sin hablar de trabajo. Solo madre e hijo, recuperando el tiempo perdido. Elena extendió la mano. Trato hecho. Se dieron la mano formalmente, luego se rieron y se abrazaron. Año 2029. Inauguración del complejo Antonio Vargas. Iván tenía 40 años. Empezaba a mostrar sus primeras canas, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Estaba de pie frente a un complejo de 15 edificios a las afueras de la ciudad. El complejo residencial Antonio Vargas. 450 viviendas de impacto social. A su lado estaba Elena, ahora con 69 años, oficialmente jubilada pero nunca ausente. Tu padre estaría gritando de emoción, dijo ella. Lo sé. A veces lo siento aquí, viéndolo todo. Siempre lo ha estado. En el público estaban las familias que habían recibido vivienda, Lucas, ahora con 15 años y con una beca completa para estudiar arquitectura, María en primera fila con un pañuelo, Jaime, Raquel, Andrés, todo el equipo, y una nueva mujer al lado de Iván. Ana, una profesora de barrios desfavorecidos. Llevaban 2 años juntos. Ella entendía su pasión, compartía su propósito. Cuando Iván tomó el micrófono, pensó en su discurso preparado, luego lo ignoró y habló desde el corazón. Este proyecto lleva el nombre de mi padre, Antonio Vargas, un hombre que creía que los edificios no son para acumular riqueza, sino para crear dignidad. Pero también es el legado de mi madre, Elena Vargas, que me enseñó la lección más importante de mi vida. Que el amor verdadero a veces tiene que dejarte caer para que aprendas a volar. Miró a su madre. Hace 5 años, era un hombre arrogante que pensaba que lo merecía todo, sin haber ganado nada. Hoy, solo soy un hombre que intenta cada día ser digno del nombre que llevo. Estas 450 viviendas no son mi logro, son nuestro logro. De cada familia que confió en el proyecto, de cada trabajador que puso su sudor en cada ladrillo, de cada persona que creyó que Madrid puede ser un lugar donde todos tengan un hogar digno. Y es una promesa. Mientras viva, seguiré construyendo, no para mi cartera, sino para nuestro futuro colectivo. La multitud aplaudió. Iván cortó la cinta ceremonial. Las puertas se abrieron y las familias comenzaron a entrar en sus nuevos hogares. Lucas se acercó a Iván. ¿Recuerdas cuando me diste tu tarjeta hace 5 años? Por supuesto, la guardé, y ahora. El chico mostró un sobre. Fui aceptado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica con una beca completa. Quiero diseñar edificios como tú. No como yo, dijo Iván, poniéndole una mano en el hombro. Mejor que yo. Aprende de mis errores y construye un mundo que solo podemos imaginar. Esa noche, en la terraza de Elena, madre e hijo se sentaron, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. ¿Eres feliz, hijo?, preguntó Elena. Sí, más feliz que nunca. Y Ana es diferente a Sofía. Real, genuina. Ama mi trabajo, no mi estatus. Esa es la diferencia entre el amor y una transacción. Iván asintió. Luego preguntó, ¿y tú, mamá, eres feliz? Elena pensó detenidamente. Estoy en paz. Y eso es mejor que la felicidad. La felicidad va y viene. La paz permanece. ¿Y qué te da paz? Ver que te has convertido en el hombre que siempre supe que podías ser. Ver que el apellido Vargas significa algo más grande que el dinero. Saber que cuando yo no esté, habrá algo digno que heredar. No hables así. Vivirás 30 años más. Elena se rió. Quizás, pero cuando llegue mi hora quiero que sepas algo. Que todo lo que construí extendió la mano hacia la ciudad. No es mi verdadero legado. El hombre en el que te convertiste. Esa es mi obra maestra. Los ojos de Iván se llenaron de lágrimas. No merezco una madre como tú. Nadie merece el amor, Iván, respondió ella en voz baja,
Solo podemos honrarlo. Y tú lo has honrado. Permanecieron allí mientras la ciudad brillaba bajo ellos. Una ciudad de sueños construidos con esfuerzo, de hogares ganados con dignidad, de legados que trascienden generaciones. Y en ese momento, ambos comprendieron que el silencio de Elena, el silencio que casi destruye a su familia, finalmente había hablado, y su mensaje era claro. El amor verdadero no se demuestra con regalos fáciles, sino con lecciones difíciles. No se mide en euros gastados, sino en carácter forjado. Elena Vargas había construido un imperio inmobiliario, pero su verdadera herencia era un hijo que por fin entendía que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que construye con sus propias manos. Cuando las luces de la ciudad se apagan y solo queda el eco de nuestras decisiones, comprendemos que no hay mayor herencia que la dignidad, ni riqueza que valga más que la paz del corazón de una madre. Elena aprendió a poner límites, e Iván comprendió, tarde pero a tiempo, que el amor verdadero no se mide en metros cuadrados ni en coches de lujo, sino en carácter.